Feliz domingo, buenos días. Hoy domingo, Día del Señor. Y hoy también estamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor. Y con esta fiesta del bautismo del Señor, pues se termina también la Navidad. Ya mañana comenzamos el tiempo ordinario, mañana lunes comenzamos ese tiempo ordinario. Y la fiesta de Navidad se termina con el bautismo del Señor. Y como hoy es domingo, pues tenemos siempre, cada domingo, una invitación, ir a nuestra parroquia más cercana, a vivir un mandamiento que nos dejó el Señor, santificar la fiesta, ir con nuestra familia a escuchar la palabra de Dios, a llenarnos de Dios, para que esta semana que está comenzando sea para nosotros una semana llena de motivación, una semana llena de muchos planes, una semana donde nos estamos alimentando con la sabiduría de Dios, porque la palabra de Dios es sabiduría que nos hace a nosotros más astutos, más inteligentes, con más capacidad para discernir lo mejor para nuestra vida. Vamos a compartir esta palabra del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mi complacencia. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saque a los cautivos de la prisión y de la mazmorra, a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hijo de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrado en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas de su trono eterno. Te alabamos, Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí. Jesús le contestó: déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió
del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra esta fiesta del bautismo del Señor, y con esta fiesta del bautismo del Señor, pues como le dije, se está terminando el tiempo de Navidad. Ya mañana comenzamos el tiempo ordinario y nos dice que Jesús bajó hacia donde Juan estaba bautizando, y Jesús llegó y hizo la fila de aquellos que se iban a bautizar. Jesús también hizo la fila, se contó entre los pecadores. Aquel que no era pecador se contó entre los pecadores. Aquel que no era pecador se hizo pecado para sacarnos a nosotros del pecado y llevarnos a nosotros a la santidad. Y cuando digo se hizo pecado, no es que Él cometió pecado, sino Él se metió ahí en el mundo del pecado, a donde estaban los pecadores, y vivió con ellos, convivió con ellos, para sacarnos a nosotros de ese mundo y llevarnos a su mundo de santidad. Y ahí estaba Jesús en la fila de aquellos hombres que se iba a bautizar con Juan el Bautista. El bautismo de Juan era un bautismo a una llamada de conversión. El bautismo de Juan era eso, un bautismo para preparar los corazones para la llegada del Señor. Era un bautismo que iba a tener un fin. No es como el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús es un bautizo para siempre. Y allí estaba Jesús haciendo la fila para bautizarse en medio de los pecadores, porque Él vino al mundo y fue a ser uno de nosotros, a vivir como uno de nosotros. Y cuando llegó el momento, nos dice que Juan no lo quería bautizar. Decía Juan: yo soy el que necesito que tú me bautices y tú acude a mí. Y no quería bautizar a Jesús. Y Jesús le dijo: conviene que así cumplamos toda justicia, porque Jesús quiso hacer Él primero todo lo que Él nos enseñaba, y el Señor se bautizó en manos de Juan el Bautista. Pero el que salió bautizado allí en ese lugar, con esas aguas, fue Juan el Bautista. Juan el Bautista era el que necesitaba ese bautizo, y él fue el que salió bautizado, porque Jesús era Dios, es Dios, el hombre perfecto, el todopoderoso. Pero era necesario que se cumpliera, porque así, de esa manera, Jesús iba a cumplir cada cosa que el Padre le había puesto como tarea. Esa tarea que Jesús la hizo con amor, y por eso decía: mi Padre y yo somos una sola cosa, mi Padre me ama porque yo hago su voluntad. Y ahí salió bautizado, fue Juan el Bautista. Y nos relata que cuando estaba siendo Jesús bautizado, se abrieron los cielos y se escuchó la voz del Padre. También el Espíritu Santo de Dios bajó como una paloma, se posó sobre él. Vino la voz del cielo, la voz del Padre, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ahí está el Hijo amado de nuestro Padre Dios. Y ese bautizo de Jesús, que sí es un bautizo que quita los pecados. El bautizo de Juan no borraba los pecados. El bautizo de Juan no perdonaba los pecados. El bautizo de Juan era una llamada a la conversión, a
una llamada a cambio, sí, a cambiar nuestra vida, pero no era un bautizo que borraba los pecados, pero sí el bautizo de Jesús. El bautizo de Jesús sí era un bautizo que iba a borrar los pecados, y por eso decía Juan el Bautista, detrás de mí viene alguien más poderoso que yo, y ese poderoso es Jesús. Y hoy, cuando celebramos esta fiesta del bautismo del Señor, nos tenemos que preguntar nosotros, ¿cómo estoy viviendo yo mi bautizo? ¿Sí? ¿Cómo estoy viviendo yo mi bautizo? Ese bautizo que un día recibí, ese bautizo que un día nuestros papás nos llevó a una iglesia, y ese día comenzamos a ser hijos de Dios, coherederos del reino de los cielos, comenzamos a ser nosotros testigos del Dios de la vida. Comenzó nuestro Padre Dios a ser nuestro Padre, sí, nuestro Padre, y nosotros sus hijos. Por eso nos debemos sentir nosotros muy orgullosos, porque somos hijos del Dios de la vida, sí, somos hijos de Dios. Y cuando se escuchó la voz del Padre y dijo, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, también nosotros somos los hijos amados del Padre. También el Padre nos ama a cada uno de nosotros, somos los hijos amados del Padre. El Hijo predilecto, el amado del Padre, Jesús, vivió a la manera como le agradaba al Padre. Por eso, como le dije, Jesús decía, mi Padre me ama porque yo hago su voluntad. El Hijo hace la voluntad del Padre. El amado, el predilecto del Padre, hace la voluntad del Padre. Pero también ustedes y yo somos hijos amados del Padre. Nos tenemos que preguntar, ¿también estoy haciendo yo la voluntad del Padre? Porque soy hijo amado del Padre. Estoy viviendo como un hijo del Padre, como una hija de ese Padre Dios. Es lo que nos debemos nosotros preguntar, porque desde el bautismo comenzamos a ser hijos de Dios, y Dios nos ama, y nos ama a cada uno de nosotros, pero nosotros amamos a nuestro Padre, nosotros amamos a nuestro Dios como Él nos está amando. Bueno, nunca lo vamos a amar de la manera como Él nos ama, pero sí le estamos mostrando nosotros el amor, sí, el amor. Sí nos estamos dedicando a las cosas del Padre. Cuando Jesús se perdió allá en Jerusalén, lo encontraron, y María, la Virgen, le preguntó, hijo, ¿por qué nos ha hecho esto? Y Él le respondió, ¿no sabe que tengo que dedicarme a las cosas del Padre? Ahí está el Hijo predilecto, el Hijo amado de Dios. Ahí está, dedicándose a las cosas de su Padre, de nuestro Padre Dios. También ustedes y yo somos hijo amado del Padre, pero nos estamos nosotros dedicando a las cosas de nuestro Padre Dios. Sacamos un tiempo de nuestro tiempo para dedicarnos a las cosas de nuestro Padre Dios. Sacamos un tiempo de nuestro tiempo para dedicarnos a todo aquello que el Señor le agrada, a todo aquello que el Señor necesita de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestra vida, para que también ustedes y yo edifiquemos el reino de los cielos aquí en la tierra. Nos tenemos que preguntar, ¿estoy viviendo yo como ese hijo de Dios, como esa hija de Dios? ¿Le estoy respondiendo a Dios con mi amor? ¿Sí? ¿Le estoy respondiendo a Dios con mi fe, con mis obras? De que de verdad tengo a Dios como mi Padre en mi corazón, porque es nuestro Padre, Él es nuestro Padre, y por eso nos debemos sentir orgullosos, porque somos hijos, no de un rey, simplemente de un rey, somos hijos del Dios de la vida, del Rey de toda la creación, ¿sí? De toda la creación. Si los reyes de este mundo se sienten orgullosos por su papá, por su mamá, que son personas de carne y hueso, igual que yo, igual que ustedes, que somos personas que un día vamos a morir, nos vamos a envejecer, si llegamos a viejos, nos van a enterrar, ¿sí? Es decir, los reyes de este mundo es igual que nosotros, le duele la cabeza, se van a morir, se van a envejecer. ¿Qué le vamos a envidiar? Pero este rey y los hijos de esos reyes se sienten orgullosos por ser hijos de esos reyes, y nosotros a veces no nos sentimos orgullosos de saber que somos hijos del Dios Todopoderoso, ¿sí? De aquel que nunca muere, de aquel que nunca envejece, de aquel que es y será siempre el poderoso, de aquel que será siempre el dueño de la creación, el que es el dueño de la vida. Somos hijos de ese Dios y no nos sentimos orgullosos. ¿Y por qué no nos sentimos orgullosos? Porque todavía no nos creemos que somos hijos de Dios. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, comencemos ya a pensar muy seriamente de que somos hijos de Dios, de que el Señor nos ama porque somos sus hijos y nos ama con un amor predilecto. Nos tenemos que preguntar ustedes y yo amo a Dios
a mi padre, lo amo. ¿Qué estoy haciendo por mi padre? ¿Me estoy dedicando a las cosas de mi padre? ¿Saco tiempo para dedicarme a las cosas de mi padre? ¿Qué estamos haciendo por nuestro padre si ese padre ha hecho ya todo por nosotros? Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.